Las Tlahuelpuchis, las brujas más escalofriantes del mundo reveladas en su oscuro mistrio. Andrés caminaba por las calles desiertas de su barrio, el silencio era ensordecedor. Aquellas calles, que antes servían con risas y gritos, ahora solo murmuraban secretos oscuros. La brisa nocturna, fresca y densa, traía consigo un aire de inquietud que llenaba su pecho de pánico. ¿Qué está pasando?, pensó mientras su corazón latía con fuerza, anticipando lo que sabía que era solo el principio. Algo en el ambiente había cambiado, como si las sombras mismas estuvieran vivas, atentas a cada movimiento. Al llegar a casa, encontró a Valentina sentada en la cama, con los ojos grandes y llenos de miedo. Su voz temblorosa rompió el desconcertante silencio. «Papi, soñé con una mujer», susurró, «una mujer con ojos oscuros que me mira desde la esquina de mi habitación, susurra mi nombre». Andrés sintió un escalofrío recorrer su espalda. ¿Qué tipo de pesadilla era esta? Las leyendas de las Tlahuelpuchis regresaban a su mente, esas brujas ancestrales que se alimentan del miedo y la desesperación. Los días pasaron, y el ambiente se volvió cada vez más pesado. El murmullo de los vecinos se volvió sospechoso, sus miradas llenas de paranoia y temor. «No es solo la oscuridad», decían, «hay algo más acechando». Andrés mantenía su fe en la policía, pero su indiferencia lo encadenaba a un sentimiento de traición. Sus corazones latían al unísono, secos y llenos de dudas. Miró al hombre con el que compartía café cada mañana y se preguntó, ¿es realmente un amigo, o un cómplice del horror que nos rodea? La noche se volvió cada vez más amenazadora. Las historias sobre sacrilegios y sacrificios comenzaron a tomar forma en conversaciones escondidas. Las sombras de la cuadra parecían susurrar, y Andrés se encontró perdido en un laberinto de miedo y preguntas sin respuestas. Cuando Valentina desapareció, su mundo se desmoronó. Gritó su nombre, pero el eco solo le devolvió su miedo. Las calles solitarias se convirtieron en su camino de desesperación. Estaba decidido a encontrarla, a enfrentar lo que fuera necesario. En su búsqueda, se encontró con otros padres, rostros marcados por la angustia, que compartieron su misma pena. «Nuestras hijas están siendo capturadas», dijeron susurrando, como si el terror pudiera oírlos. Con su ayuda, empezaron a atar cabos, uniendo fuerzas contra la oscuridad que consumiría todo a su paso. Mientras exploraban el barrio, Andrés se topó con un vecino cuya risa inquietante resonaba en la penumbra. «Tienes que entender, joven», dijo, «la verdad puede ser más aterradora que lo que ya has visto». Fue esa frase la que marcó su destino. La revelación era clara como el agua sucia. De repente, el verdadero horror se desnudaba ante él. El peligro y la traición estaban más cerca de lo que había imaginado. Cuando Andrés finalmente comprendió, un frío glacial le recorrió la columna vertebral. «Antes de continuar, necesito avisarte sobre algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, dale a la campanita y marca todas las notificaciones para no perderte los próximos videos. Y si puedes dejar un like, me ayuda mucho con el alcance, en serio, hace la diferencia. Cuéntame en los comentarios desde donde estás viendo. Siempre tengo curiosidad por saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora sigamos. Andrés sintió un nudo en su estómago. La conexión entre su vecino y el mal se hizo evidente, y la angustia lo atenazaba. «Muchacho, no ha sido solo la noche lo que ha llamado a las Tlahuelpuchis. Todo comenzó esa tarde, cuando decidí ayudarte». Su mente estalló con la bomba de terror. ¿Qué estaba pasando realmente? La sombra de su tristeza lo había conducido hacia un abismo. Tenía que actuar, pero ¿cómo? La noche se los tragaba a cada instante, y Andrés apenas podía respirar. Andrés sintió que el aire se volvía más espeso a medida que sus pasos lo llevaban más cerca del vecino. Su risa aún resonaba en su mente, como un eco macabro que no se podía sacudir. «Tengo que saber más», se dijo a sí mismo, llenándose de valor, aunque el miedo palpitaría en su pecho como un tambor. Caminó por la oscura calle, la luz de la luna apenas iluminaba su camino. Las sombras parecían moverse a su alrededor, como si fueran seres con intentos propios. Miró hacia atrás,
La sensación de estar siendo seguido lo invadió. Cada crujido de ramas y cada soplo de viento le sugerían que no estaba solo. En su mente, los ecos de las advertencias de los otros padres llenaban el aire caliente de terror. No confíes en nadie. Al llegar a la puerta del vecino, observó un pequeño altar adornado de velas apagadas y objetos extraños. Se lanzó hacia la ventana, diseccionando cada rincón del lugar. Dentro, el hombre estaba rodeado de tinta y papel, garabateando símbolos que Andrés no podía entender. Pero una cosa estaba clara: el tiempo se le acababa. Tenía que salvar a Valentina y a las otras niñas antes de que los rituales comenzaran en el próximo ciclo de luna llena. Decidió actuar. Empujó la puerta de entrada, que chirrió ominosamente como si estuviera alerta del intruso. Aquel hombre levantó la vista, su sonrisa se desvaneció al instante. «Has venido a buscar respuestas, ¿verdad?», dijo, dejando caer su pluma. Andrés sintió como el aire se helaba. «Dame a mi hija», gritó, su voz resonando en el vacío. El vecino se acercó lentamente, palabras en sus labios como veneno. «Ella es parte de algo muy grande. La noche no es solo oscura, hermano, es ancestral». Cada palabra atravesaba a Andrés como cuchillos. Nunca había sentido tanto desprecio en su vida. «Tienes que abrir los ojos, este no es un juego. Todo está interconectado. Las Tlahuelpuchi se alimentan de la desesperación, no solo de tus miedos. Atraen la tristeza como mariposas a la luz». Las palabras le retumbaban en la cabeza. «Cierra la boca. Lo que pasa aquí es un horror absoluto». Él empezó a retroceder, buscando una salida. La desesperación surgía en él, aturdiendo sus pensamientos. No puedes simplemente ignorar lo que tienes delante. ¿No lo ves? El barrio se ha vuelto un sacrificio, continuó el vecino, su voz ahora un susurro. Todo su ser le decía que debía irse, pero la necesidad de saber más lo mantenía en su lugar. El hombre hizo un gesto hacia la ventana y Andrés observó: un grupo de sombras danzantes se acercaba lentamente, dirigiéndose hacia la casa. Cada figura era más desenfrenada que la anterior, susurrando, sus ojos brillando con un hambre insaciable. «Vienen por nosotras», dijo el vecino apenas audible, su rostro desdibujado por el miedo. Ya es demasiado tarde. Andrés sintió que el tiempo se detuvo. La adrenalina lo invadió, pero el terror también. «¿Qué debo hacer?», preguntó desesperado, sintiendo que sus fuerzas flaqueaban. «Solo hay una salida», dijo el hombre, sonriendo de nuevo. «Tienes que comenzar a creer o serás el próximo sacrificio». El sonido de una puerta se abrió de golpe y un grito resonó desde la oscuridad, el nombre de Valentina atravesando la noche. El terror que se estaba gestando se hacía palpable. Andrés, con el corazón latiendo de pánico, supo que debía decidirse ahora mismo, unirse a la lucha o perder a su hija para siempre. Las sombras se acercaban más, y con un último vistazo al vecino que ya había comenzado a murmurar un cántico, Andrés se lanzó hacia la puerta de la salida, preparado para enfrentarse a lo que vendría. Pero ahora quedaba un nuevo misterio que resolver: si realmente había esperanza o solo un camino hacia la perdición. La noche no había hecho más que comenzar. Andrés atravesó la puerta como un hombre poseído. Cada gajo de su ser gritaba que debía correr, pero su impulso lo empujaba a buscar a Valentina. Fuera, el aire frío lo golpeó como un balde de agua helada, pero no había tiempo para pensar en el cielo estrellado que parecía burlarse de su desesperación. Las sombras danzantes se abalanzaban tras él, serpenteando en movimientos casi hipnóticos, haciendo que su piel se erizara. Corrió por la calle, sus pasos resonando en el silencio sepulcral. Las luces de las casas brillaban con un resplandor cálido, un contraste cruel con la oscuridad que lo rodeaba. Los gritos de Valentina quedaron grabados en su mente, convirtiéndose en una angustiosa melodía que lo impulsaba hacia adelante. «Valentina», gritó, su voz añadiéndose al eco de la noche. No había respuesta. Solo el aire frío que parecía contener su aliento. De repente, un chasquido detrás de él lo hizo detenerse. Al girarse, Andrés vio cómo las sombras se habían congregado a pocos pasos. Sus formas se retorcían, como si tuvieran voluntad propia, reproduciendo figuras conocidas pero distorsionadas. Eran el reflejo de las niñas desaparecidas, su imagen en un estado de agonía.
El terror envolvió a Andrés mientras una risa burlona que parecía provenir de todas partes llenaba el aire. Desesperado, Andrés corrió hacia el parque, el único lugar donde había visto a Valentina jugar. La luna iluminaba el área, destacando los columpios vacíos que ahora parecían espectros de felicidad. Se detuvo en seco al ver una figura familiar sentado sobre un banco. Era la madre de Valentina, su rostro petrificado, los ojos llenos de un horror indescriptible. Andrés, susurró, como si no pudiera levantar la voz. La incredulidad se construyó, un nudo de miedo y confusión en el estómago de Andrés. «¿Estás aquí? ¿Dónde está Valentina?» La mujer temblaba, su mirada fija en un punto detrás de él. «No lo entiendes, están viniendo, por ella». Sus palabras se deslizaban por el aire en un murmullo quebrado. Fue entonces que, mirando a su alrededor, Andrés vio el cambio en el ambiente. La luna, que parecía un faro en la oscuridad, se oscureció lentamente, las sombras tomando forma. Sin pensar, Andrés se acercó a la madre de Valentina, intentando protegerla, pero sintió que, al hacerlo, estaba atrapado en la trama de algo inimaginable. «¿Qué son las Tlahuelpuchis?», preguntó, mientras el aire se volvía cada vez más pesado. «No son solo brujas, son la encarnación del miedo de este lugar. Se alimentan de la desesperación, de la tristeza de las familias», dijo ella, sus manos cubriendo su cara. Andrés sintió como una ola de horror lo abrumaba. «Debemos hacer algo antes de que se apoderen de ella». Las palabras murmuradas fueron apagadas por un grito desgarrador que resonó en la distancia. Era Valentina. La noche estalló en un crescendo de pánico y terror. Andrés siguió la dirección del grito, su corazón retumbando con cada paso, hasta que se encontró nuevamente en la oscura entrada del vecindario. Se detuvo ante una extraña luz que parecía emanar de su propio hogar. Al acercarse, el terror lo invadió. La puerta de su casa estaba abierta, invitante pero amenazante, y la risa del vecino resonaba en el aire. «Has llegado justo a tiempo, Andrés. La ceremonia está a punto de comenzar». La figura de su hija apareció en el umbral, su rostro iluminado por una luz irreal, como si fuera un ángel atrapado en un mundo de pesadilla. «Papá», gritó Valentina, y Andrés sintió que su corazón se rompía al ver la mezcla de miedo y esperanza en sus ojos. «Valentina, ven aquí», exclamó, extendiendo los brazos en un intento de atraerla hacia él. Pero algo en la mirada de su hija lo detuvo. Había un destello de algo oscuro, un entendimiento que lo paralizó. No era solo la desesperación lo que buscaban las Tlahuelpuchis, era su alma, un sacrificio personal que jamás había imaginado. Con su respiración entrecortada y el tiempo escurriéndose como arena entre sus dedos, Andrés se encontró a un paso de la verdad, donde la luz y la oscuridad se fusionaban en una danza aterrorizante. «Hazlo o serás demasiado tarde», susurró el vecino desde las sombras. Las preguntas se agolpaban en su mente, pero un grito desgarrador de Valentina lo obligó a actuar. «¿Qué debo hacer?», pensó mientras la figura espectral de Valentina lo miraba, su risa ahora un eco en su memoria. Podría enfrentarse a las Tlahuelpuchis y salvar su alma en la oscuridad que acechaba. La noche aún estaba lejos de terminar. Andrés respiraba con dificultad, el aire se sentía pesado en sus pulmones. La risa burlesca del vecino resonaba en su mente como un eco maligno, mientras la figura de Valentina se mantenía inmóvil en el umbral, su rostro iluminado por una luz que apenas parecía natural. «¿Qué está pasando aquí?», se preguntó, sintiendo como la desesperación comenzaba a apoderarse de su cordura. Los ojos de su hija parecían vacíos, perdidos en un abismo de horror. Sin embargo, el fervor del padre despertó un instinto de supervivencia que lo empujaba a actuar. «Valentina, ven aquí, te lo ruego», gritó, su voz resonando en la noche como un lamento. La figura en el umbral se movió un poco, pero el brillo en su mirada no parecía pertenecer a la niña inocente que conocía. Las sombras comenzaron a formar un torbellino a su alrededor, alimentándose de la desesperación que emanaba. La madre de Valentina se unió al grito, cubriéndose el rostro como si estuviera intentando ocultar la verdad que ya sabía. «No la dejes caer en su juego», exclamó, superando su estado de shock por un momento. De repente, el aire se volvió helado, y las luces del vecindario parpadearon antes de apagarse por completo.
Tan solo la extraña luz proveniente de su hogar iluminaba la escena, creando una atmósfera prácticamente onírica en medio del caos. Las Tlahuelpuchis estaban más cerca de lo que jamás imaginó. Debo salvarla. Andrés pensó, una valentía primitiva surgiendo en su pecho. Sin pensarlo dos veces, cruzó el umbral hacia la casa, avanzando hacia su hija, que todavía lo miraba desde la penumbra. Cada paso que daba lo llevaba más profundo a un laberinto de sombras donde la lógica parecía disolverse. Andrés, no. La madre de Valentina gritó detrás de él, pero su voz se perdió en la oscuridad creciente. Con cada paso, sentía como su corazón latía con más fuerza, como si temiera que la magia oscura lo estuviera atrapando en su red. Cuando llegó frente a Valentina, las sombras a su alrededor comenzaron a susurrar, formando palabras incomprensibles que penetraban su mente. Dame tu miedo fue uno de los murmullos, una voz seductora que prometía poder a cambio de lo que más amaba. Andrés, enloquecido, sintió un escalofrío recorrer su espalda. No podía perder a su hija. Valentina, recuerda quién eres, exclamó, aferrándose a la esperanza. Pero la voz de su hija sonó diferente. Papá, estoy bien, ven conmigo. El semblante de Valentina se tornó borroso, como un reflejo bajo el agua. Andrés sintió que la realidad se desvanecía a su alrededor, el tiempo se volvió maleable, y todo a su alrededor comenzó a girar. Las Tlahuelpuchis salieron de la oscuridad, figuras encapuchadas con ojos brillantes como carbones ardientes, rodeando a ambos con una danza enfermiza. Has llegado justo a tiempo, Andrés, dijeron en un tono melodioso pero escalofriante. Nosotros solo estamos esperando tu entrega. Entrega tu voluntad, y salvarás a tu pequeña. ¿Entregar su voluntad? Esa opción sonaba a una traición. Pero, ¿de verdad había otra forma? La incertidumbre lo inundaba mientras la risa del vecino retumbaba en su mente, recordándole que no estaba solo en esta pesadilla. Salva a Valentina, le ordenó a su propio corazón, rebelándose contra el miedo que lo paralizaba. Desesperado, Andrés se armó de valor. No, nunca, gritó, desafiando la oscuridad. Su alma no será tuya. Experimentó una explosión de fuerza, un grito de vida que resonó desde el fondo de su ser. El aire se agrietó, haciendo que las Tlahuelpuchis tambalearan por un instante, pero la risa continuó, un eco macabro que lo empujaba más allá del límite. Tu resistencia es inútil, Andrés. Solo hay un camino hacia la salvación. La luz que emanaba de Valentina fluctuó, titilando como una vela en una tormenta. Algo en esa luz parecía responder a su grito, revitalizando un atisbo de esperanza, pero también llenándolo de terror. ¿Qué sería de ellos si no actuaban pronto? Valentina. La llamada surgió como un susurro desesperado. En ese momento, las sombras comenzaron a apoderarse de su visión, nublando su mente con una oscuridad creciente. ¿Sería capaz de resistir lo que vendría? Las formas densas se acercaron, amenazantes, dibujando caminos hacia lo desconocido. Él sabía que el verdadero desafío no era solo salvar a su hija, sino enfrentarse a sus propios demonios. Era un sacrificio que tenía que estar dispuesto a hacer. Un grito resonó en la oscuridad, y él se dio cuenta de que no solo había llegado el momento de elegir, sino que también debía enfrentar su mayor temor. La puerta de su mente se abrió a una verdad aterradora. El sacrificio no era solo físico, sino que requeriría algo mucho más profundo. Una última decisión, un último empujón hacia lo desconocido. ¿Podría lograrlo antes de perder todo? Las sombras avanzaban, y la risa de las Tlahuelpuchis estalló en un coro infernal. El tiempo se desvanecía, y el terror desatado espoleaba su voluntad a actuar antes de que fuera demasiado tarde. La ceremonia estaba a punto de iniciar, y el destino de Valentina pendía de un hilo. La noche aún estaba lejos de terminar. Andrés sintió el tiempo contraerse a su alrededor, como si el universo estuviese presionando sobre él. Las sombras se mordían entre sí, como si quisieran devorar cada atisbo de luz que lograba escapar de la esencia de Valentina. Cada susurro, cada risa distorsionada de las Tlahuelpuchis, parecía aumentar la desesperación que amenazaba con consumirlo. Valentina, escucha, gritó, su voz temblando con la mezcla de miedo y determinación. Eres mi hija, eres más fuerte que esto. Vuelve conmigo.
La luz de Valentina fluctuó de nuevo, y por un instante, Andrés vio como el brillo en sus ojos luchaba contra la neblina oscura. Papá, tengo miedo, dijo su hija, la voz transformándose en un llanto enfermizo que retumbaba en su pecho. Yo estoy aquí contigo, Andrés aseguró, sintiendo que su corazón se desgarraba. No estás sola. Las tlahuelpuchis empezaron a danzar, sus movimientos eran casi hipnóticos, como un oscuro ritual que giraba a su alrededor. La poderosa fuerza de los miedos revelados, eso es lo que buscamos, entonaron. Cada palabra era un puñal que atravesaba la realidad, multiplicando el caos en su mente. Andrés se adentró en esa oscuridad ansiosa, pero no podía rendirse. Parado frente a su hija, renunció a la lógica. Nunca había sido un hombre de fe, pero ahora, en ese instante cubierto de sombras, un eco de creencias ancestrales resonó dentro de él. Escucha, espíritu de la oscuridad. No tomarás a Valentina. Su voz retumbó, y eso pareció hacer reaccionar a las tlahuelpuchis, que al unísono se detuvieron. Sin embargo, una figura a su lado desprendió un brillo inquietante. Era su esposa, su pálido rostro clamando en silencio por el perdón de la decisión que habían tomado. Andrés, dijo, su tono trémulo. Tal vez debamos entregarlo. No. Andrés la interrumpió, casi gritando. No podemos hacer eso. Nunca renunciaré a nuestra hija. Las sombras se agitaron, lanzando destellos de furia, y el aire se volvió más denso. La risa burlona del vecino resurgió en una cacofonía, burlándose de toda resistencia. ¿Qué prefieres, Andrés? ¿Salvar a tu hija y perder tu alma, o salvar tu alma y perder a tu hija? Basta. Andrés sintió como si la oscuridad se guiñara, jugara con su mente. Tenía que ser más fuerte. Cada grito de su hija lo llevaban a un lugar de desesperación. Enfocándose en el interior, Andrés recordó los momentos felices, las primeras risas de Valentina, sus abrazos. Ese amor era su escudo, su verdadero poder. Valentina, ven a mí. Recuerda nuestro amor. Nunca permitiré que la oscuridad te atrape. La luz dentro de Valentina comenzó a tomar forma nuevamente, esta vez más potente. Pero las tlahuelpuchis no se detendrían fácilmente. La figura de su esposa comenzó a desvanecerse, como si cada lágrima que derramaba la fuera arrastrando a un abismo del que no podría escapar. No, por favor. Andrés sintió que su alma estaba siendo sometida a una prueba que no podía soportar. La desesperación se transformó en rabia, y con cada fibra de su ser gritó, la vida de mi hija no será un juego para ustedes. Las tlahuelpuchis retrocedieron, su danza perturbada por la fuerza del grito, como si la luz de Valentina hubiese encendido una chispa de esperanza en la vorágine de sombras, pero de pronto, el eco de una figura familiar rompió la tensión. Andrés, era el vecino, acercándose a la escena con una risa escalofriante. ¿Acaso piensas que tú decides? Ya es demasiado tarde. El sacrificio debe llevarse a cabo. ¿Por qué? Andrés se lanzó hacia adelante, el miedo consumiéndolo. ¿Por qué te alegran nuestras tristezas? Porque aquí, dentro de esta oscuridad, todos terminan rindiéndose, el vecino respondió con un tono de mórbida diversión. Cada palabra era un veneno oscuro que intoxicaba la atmósfera. La luz de Valentina comenzó a tambalear de nuevo, y Andrés sintió que el tiempo se deslizaba entre sus dedos. Las sombras se abalanzaban, dispuesto a consumir todo. Una última elección debía ser hecha. ¿Se sacrificaría por su hija o intentaría luchar por su propia alma? La balanza del destino pendía, y el horror del verdadero sacrificio aguardaba en las sombras. La noche, una tentación sin fin, lo acechaba, esperando su decisión. Andrés sintió como si el aire se le escapara. La presión de la oscuridad era abrumadora, y el palpitar de su corazón sonaba como un tambor de guerra en su pecho. Las tlahuelpuchis se encorvaron, sus rostros deformes se acercaron, irresistibles y amenazantes. Cada uno de sus movimientos era una invitación al abismo que él nunca había querido explorar. Tu amor no te salvará, Andrés, susurró una de las tlahuelpuchis, su voz un eco distante que retumbaba en su mente. Aquí, el sacrificio es el único camino. No lo haré, gritó, la rabia rebotando en cada recoveco de su ser.
Pero a medida que pronunciaba aquellas palabras, el brillo en los ojos de Valentina se desvanecía una vez más, como si se le escurriese entre los dedos. Era una lucha perdida, y la sensación de desesperanza lo envolvía. Valentina. La desesperación impregnaba su voz, mientras el horror de perderla se apoderaba de él. Miró a su esposa, la figura tenue que una vez había sido su compañera. ¿Cómo puedes pensar en entregarla? No podemos abandonar a nuestra hija. La Tlahuelpuchis que había hablado antes sonrió, un gesto retorcido que parecía burlarse de él. Tu esposa ha hecho un sacrificio en el pasado, y todas las almas se pueden unir en esta danza eterna. ¿Acaso crees que hay salvación en esta lucha? Una risa colectiva resonó entre las Tlahuelpuchis, un sonido que goteaba locura y odio. Las sombras se alzaron, formando un remolino que giraba a su alrededor, la oscuridad susurrando promesas de poder y paz a cambio de su hija. La tentación era palpable, y el vecino se acercó aún más, como una sombra siniestra. Confía en mí, Andrés. La oscuridad puede protegerte, mantenerte a salvo de esta realidad cruel. Solo necesitas dar un paso adelante. Pero en el fondo de su corazón, supo que esa seguridad era una trampa. Recordó las noches tranquilas en las que Valentina se reía en su jardín, como la luz de su risa había disuelto las sombras que ahora lo rodeaban. No podía dejar que la oscuridad la reclamara. No. No permitiré que esto suceda, susurró Andrés con un nuevo brillo de determinación. Cerró los ojos y dejó que los recuerdos fluyeran como un torrente, las caminatas bajo la luna, las historias que compartían. Recordó el amor que sentía, una luz aún más poderosa que cualquier sombra. Valentina, regresa. Eres más fuerte que esto. El amor nos va a salvar. La luz de su hija titiló, momentáneamente resistente. Las Tlahuelpuchis se tambalearon, sintiendo que su poder se desvanecía por un instante. Pero no estaban dispuestas a rendirse tan fácilmente. Un viento helado se desató, traspasando la piel de Andrés, llevándose consigo su determinación. ¿Qué harás, Andrés? ¿Lucharás hasta el final, o entregarás tu propia alma? La elección es solo tuya. Mientras hablaban, las sombras comenzaron a alargarse alrededor de él, formando figuras que se asemejaban a su familia, hasta que Andrés no pudo soportarlo más. Lo que lo asustaba era más que la oscuridad en sí, era la visión de perder a Valentina, de ver su brillo apagarse por siempre. De pronto, una idea se filtró por su mente, un plan medio formado entre el terror y la desesperación. La única manera de salvarla, de liberarse del destino que lo amenazaba, podía requerir un sacrificio más grande de lo que jamás había considerado. La noche continuaba su danza, y lo que podría ser una resolución sombría se convertía en un nuevo dilema. Estaba dispuesto a sacrificarlo todo por su hija, incluyendo su propia vida, con el miedo corriendo por sus venas, dio un paso adelante, la oscuridad rugiendo a su alrededor. El sacrificio acechaba en las sombras, listo para atrapar cualquier destello de esperanza que pudiera tener. ¿Qué harás ahora, Andrés? ¿Serás héroe o villano en esta eterna lucha? Mientras se dirigía hacia un desenlace incierto, la arena del tiempo se deslizaba. Las risas de las Tlahuelpuchis resonaban en el aire, y Andrés sintió el horror de la verdadera decisión que había tomado al cruzar ese umbral oscuro. El sacrificio era inminente. El precio. ¿Qué debía pagar? Estaba dispuesto a rebelarse, pero ¿valdría la pena perderse a sí mismo en el proceso? La respuesta lo perseguía mientras se adentraba más en la oscuridad, sin querer mirar atrás. El viento helado cortó su piel como cuchillos. Andrés se sintió completamente desnudo ante la amenaza que lo rodeaba. Cada Tlahuelpuchis que danzaba en la penumbra parecía atraerlo hacia un destino que ni siquiera comprendía. La luz titilante de Valentina se estaba apagando, y con ella, su última esperanza. La risa de las Tlahuelpuchis resonó nuevamente, como un eco de malas intenciones que parecía penetrar en lo más profundo de su ser. Sacrifica tu humanidad, Andrés. Y podrás salvar a tu hija. Las palabras vibraron en el aire, llenando su mente de confusión y miedo. Mientras el pánico compartía espacio con la desesperación, Andrés recordó al viejo del pueblo, aquel que había contado historias sobre las Tlahuelpuchis. Sus ojos se abrieron con horror mientras una idea oscura empezaba a delinearse en su mente.
Había un antiguo ritual, una forma de enfrentarse a estas criaturas, pero requería una unión profunda, una entrega total. Estaba listo para arriesgarlo todo, sintiendo la presión de las sombras, decidió avanzar. La oscuridad parecía devorarlo, pero su determinación crecía. No las temo, gritó, desafiante. Pero las tlahuelpuchis, burlonas y voraces, rodearon su figura, moviéndose de manera casi serpentina. Te crees fuerte, Andrés, pero la desesperación transforma a los hombres. Tu luz se apaga y no hay vuelta atrás. Sus palabras formaron una red de terror que lo envolvía. No me dejaré vencer. Voy a luchar por Valentina. Andrés sintió que el poder de su amor lo llenaba, cruzando la línea entre el miedo y la valentía. De repente, la figura de Valentina brilló intensamente, como si respondiera a su llamado. Las tlahuelpuchis temblaron al ver la luz que emanaba de él. Valentina, ven a mí. Juntos, podemos romper este ciclo de oscuridad. El aire se cargó de energía, y Andrés sintió una conexión más fuerte con su hija. Las tlahuelpuchis, inquietas, retrocedieron un paso. Era un momento fugaz, pero suficiente para aferrarse a la esperanza. Ahora estaba claro, para liberarla y liberarse a sí mismo, necesitaba reunir todo su amor, toda su fuerza. Sus brazos se elevaron, y en ese instante, la oscuridad parecía resquebrajarse. Por todas las memorias, por cada sonrisa, y por cada segundo que luché por ti, Valentina. El grito resonante atravesó la noche, como un faro desafiante ante la adversidad. Las tlahuelpuchis jadeaban, sus rostros deformes reflejando desasosiego. Tu amor es una debilidad, Andrés. Es lo que te llevará a tu perdición. Las sombras empezaron a retorcerse mientras un viento gélido intentaba arrancarle sus palabras, pero él permaneció firme. La determinación creció como una llama, alimentada por el rayo de esperanza que emanaba de Valentina. Teme, lucha o cede, sus pensamientos danzaron en su mente, pero la decisión ya estaba tomada, pese a la adversidad, el destino no estaba escrito. Con cada grito y cada palabra, la fuerza de su amor lograba moldear la realidad a su alrededor. Las figuras de las tlahuelpuchis empezaron a distorsionarse, bozales de terror cubriendo sus rostros. La lucha por su familia golpeaba con inusitada fuerza, y el aire se ahogaba en tensión, pero, en un instante crucial, un destello interrumpió la oscuridad, claramente definido. Algo o alguien había reaccionado a su invocación. La figura familiar de Valentina emergió entre las sombras, brillando con una claridad que nadie esperaba. ¿Es posible? La voz de Andrés temblaba, entre la esperanza y las dudas. Valentina, ¿eres tú? La imagen de su hija sonrió, pero había un matiz distante en su mirada. Papá, aunque estoy aquí, esta no es mi forma definitiva. Hemos de luchar juntos, pero hay un precio. Andrés sintió un escalofrío recorrer su cuerpo. Su corazón latía con fuerza, una melodía de amor y sacrificio. Pero, ¿qué significaba devolverla a la luz? En este oscurantismo, la claridad estaba barajeada con la devastación. La respuesta podría ser una trampa más, y el sacrificio, el más terrible de todos. Las risas de las tlahuelpuchis reverberaban en el aire como el canto de una sirena. Oscura, prometiendo todo, mientras Andrés comprendía que el tiempo se estaba agotando. Le quedaba un último recurso, un último acto de valentía. ¿Estaba dispuesto a perderlo todo por ella, incluso su esencia? ¿Y qué sucedería si lo que desencadenara la salvación era precisamente lo contrario a lo que su amor representaba? Con esas preguntas latentes, la oscuridad amenazaba con tragarlo, y el momento crucial se acercaba sin piedad. Las tlahuelpuchis sonreían, ansiosas por el desenlace. ¿Qué harás ahora, Andrés? La realidad y tus amores se encuentran al borde de un precipicio. El viento sopló una vez más, y el futuro se tornó incierto mientras él se preparaba para dar su último paso hacia la sombra. La oscuridad se aferraba a Andrés como un predador que acecha a su presa. Las tlahuelpuchis, serpenteantes y burlonas, comenzaron a acercarse más, sus risas resonando como cuchillos afilados. Cada nota de su risa retumbaba en su mente, drenando su coraje y sembrando dudas. Valentina, ¿qué precio debo pagar?, murmuró, sintiendo los temores enraizándose profundamente en su pecho. La figura de su hija, aún brillante en medio de la negrura,
parpadeaba como una estrella distante. Papá, solo tú puedes decidir. Pero lo que elijas cambiará todo. Sus ojos reflejaban una mezcla de miedo y determinación, un espejo del alma de Andrés. Las sombras se agitaron y una de las Tlahuelpuchis se adelantó, su rostro monstruoso ahora curvado en una mueca de deleite. Sí. Deja que la desesperación te consuma. Sacrifica tu humanidad, y tu amada regresará. La criatura extendió su mano huesuda, como si ofreciera un pacto oscuro. El poder que te entregamos es inmenso. Hazlo, y serás más de lo que has sido. Andrés sintió el sudor escurriendo por su frente, la presión en su pecho se convirtió en un grillete. No, nunca balbuceó, arrastrado hacia un abismo de tentaciones. Pero esa risa burlona se intensificó, resonando en cada rincón de su mente. ¿Realmente podría arriesgarse a perder su esencia por el deseo de recuperar a Valentina? Papá. No escuches. Estas criaturas solo buscan tu ruina. La voz de Valentina sonó como un susurro entre el viento. Cada palabra de su hija era un ancla en la tormenta, un recordatorio del amor que lo había hecho resistir hasta ahora. Las Tlahuelpuchis, irritadas, murmuraron entre sí, sus ojos resplandecían con hambre. El tiempo se agota. La luz de tu amor es fuerte, pero no es suficiente sin una rendición completa. Elige. Los ecos de su amenaza reverberaron, como un canto de sirena, un llamado a la perdición. La desesperación apretó el corazón de Andrés. Las sombras se acercaban, pulsando con una energía maligna. Sintió la fuerza de Valentina a su lado, un fuego que ardía, pero muy rápido comprendió que la luz podría extinguirse en un abrir y cerrar de ojos. Luchando contra su propia mente, gritó, Valentina. Estoy aquí, lucha conmigo. Al pronunciar su nombre, la luz de su hija intensificó, iluminando el ambiente y haciendo que las Tlahuelpuchis retrocedieran por un instante, sorprendidas. Sin embargo, el espacio vital de Andrés se reducía. Cuanto más crecía su conexión con Valentina, más debilitadas parecía quedar las criaturas. Sin embargo, el costo de esa unión se volvió claro, el poder emanaba con un precio. Andrés sintió cómo la oscuridad cultivaba su miedo, tentándolo con susurros de poder e invencibilidad. ¿Qué es lo que realmente valoras, Andrés? Las Tlahuelpuchis se acercaron aún más, sus voces femeninas mezclándose en una melodía inquietante. ¿Eres capaz de pagar el precio que demandamos? Usar esa luz puede significar perderte por completo. Mientras su mente se llenaba de caos, Andrés recordó cada momento con Valentina, su risa, su ternura, el amor incondicional que siempre había compartido. La conexión, el amor. La luz nunca podría ser un sacrificio, pensó, y aún así, se le presentaba como la única opción. De repente, la figura de Valentina se tambaleó y, en un parpadeo, comenzó a desvanecerse. La desesperación cortó la respiración de Andrés. No. Valentina. El grito rebotó como un eco en la penumbra. Era un lamento, una súplica, pero en ese momento, un nuevo destello de luz brotó de su interior. Si lo que quieres es a mi hija, entonces tendrás que exigírmelo a mí. Su voz resonó, llena de determinación y desafío. La energía que emana de su amor se densificó. Las Tlahuelpuchis retrocedieron, sorprendidas por su revelación. El aire vibraba, cargado de una nueva fuerza. Sin embargo, mientras la luz se expandía, sintió un dolor intenso atravesar su pecho. Los colores comenzaron a distorsionarse, y las Tlahuelpuchis, viéndolo en su vulnerabilidad, encontraron la oportunidad perfecta. Así que decides sacrificarte, ¿eh? Que así sea, gritaron al unísono, y en ese instante, por fin comprendió la verdadera esencia del sacrificio. Andrés tembló ante el peso de su decisión, atrapado entre la lucha por su hija y la amenaza de perderse a sí mismo. La luz y la oscuridad se entrelazaban, y solo podía avanzar hacia lo desconocido, pero, cuando las sombras estaban a punto de consumirlo todo, un grito potente resonó desde el centro de su ser: quiero salvarla, pero no así. Las Tlahuelpuchis se detuvieron, para luego reírse nuevamente, como si el verdadero juego apenas comenzara. Tu decisión será tu condena. En ese momento de tregua, la tensión creció y el verdadero sacrificio se asomaba desde las profundidades de su alma, dejando al aire una pregunta cernida en la brisa, filtrándose entre la oscuridad:
¿estaría dispuesto a cruzar la línea final, una frontera de la que no hay retorno? La oscuridad se espesó aún más, envolviendo a Andrés en una neblina opresiva que casi podía tocar. Las risas del Astrahuelpuchi se entrelazaban con sus pensamientos, convirtiéndose en un murmullo inquietante que retumbaba en su cabeza. Tu luz es fuerte, Andrés, pero el sacrificio clama por su precio, cantó una de las criaturas con una dulzura engañosa. A medida que sus ojos se adaptaban a la oscuridad, la figura de Valentina fluctuaba, como un faro en tormenta. No. Andrés gritó, extendiendo una mano hacia su hija, sintiendo como la grieta entre ellos se expandía. No más. No puedo perderte. Pero sus labios temblaban con dudas. Las sombras se retorcían a su alrededor, las Tlahuelpuchis acercándose cada vez más, sedientas de su desesperación. Las criaturas comenzaron a girar, creando un torbellino de oscuridad. ¿Qué tal si te decimos algo que no sabes, Andrés? Afirmó una de ellas, acercándose con un movimiento serpenteante. En ti reside un poder ancestral. Tu sangre, tan pura traicionera. ¿Lo harías, sacrificar lo poco que te queda por un futuro incierto? Andrés palpitaba, su corazón era un tambor en guerra. Recordó el abrazo de Valentina, el calor de su risa, el dulce aroma de su cabello. No permitiré que me tomen, pensó con rabia. El amor no es un sacrificio, es protección. Sin embargo, la presión de la oscuridad lo asfixiaba, obligándolo a cuestionar su fuerza. Entonces demuestra tu amor, Andrés. Sacrifica lo que te queda y únete a nosotros, gritaron las Tlahuelpuchis, sus voces unánimes. La risa resonaba en su interior como un eco interminable. Pero Andrés parecía sentir como un hilo de luz pulsaba en su pecho, la conexión con Valentina aún viva, aún fuerte. ¿Y si el verdadero sacrificio no es mi luz, sino aceptar mi oscuridad?, susurró, enfrentando a las criaturas. Un viento helado recorrió el ambiente, provocando que las Tlahuelpuchis retrocedieran por un instante, incrédulas. La determinación mezclada con incertidumbre lo llenaba. Eso, Andrés, la criatura más cercana musitó, eso podría significar la caída. Las sombras afilan los dientes a la espera de un alma como la tuya. La figura de Valentina volvió a titilar. Papá. No. Tu alma, no lo hagas. Cada palabra era un grito silencioso que atravesaba la bruma, pero Andrés, temblando de furia y amor, comprendió que enfrentaba una decisión que trascendía lo físico. Las Tlahuelpuchis comenzaron a acercarse, pero esta vez, Andrés sintió un poder interno empujando a través de él. ¿Qué es lo que realmente temes, Andrés? ¿El precio que pagarás o el vacío que dejarás? Una ola de energía parecida a un fuego ardiente creció en su pecho. La claridad lo atravesó, como si una parte oscura de él comenzara a emerger, queriendo hacerse presente. El ambiente vibró nuevamente, y una nueva luz surgió, pero no era de la pureza de su amor, sino de la combinación de su dolor y su desesperación. Era una potenciación oscura y brillante que lo llenaba de un poder explosivo. No soy un cobarde, retumbó su voz, y las Tlahuelpuchis se detuvieron, sujetas a la transformación que se avecinaba. Pero justo cuando la energía alcanzó un punto crítico, la figura de Valentina se desvaneció de nuevo, gritando, «Papá. Tienes que elegir. Voy a salvarte». Andrés tomó una respiración profunda, alistándose para desatar ese poder, para abrazar la oscuridad que le ofrecían. Las Tlahuelpuchis se reían, pero había miedo en sus ojos. Tu decisión será el fin o el comienzo, Andrés. Atrévete. Y justo en ese momento, una onda de redención emergió, instándole a optar por su luz. Pero, ¿podría realmente aceptar su oscuridad incluso por el amor más puro? El silencio llenó el espacio, y la pregunta se cernió en el aire con un peso palpable. Justo antes de que tomara su decisión, el suelo tembló y una sombra colosal se alzó detrás de él, oscureciendo todo a su paso. Ahora sí sabemos qué elegirás, resonó una voz profunda y retumbante, mientras la atmósfera se llenaba de un terror que paralizaba. Andrés se giró. Lentamente, sintiendo como el verdadero rostro del terror se acercaba cada vez más. La lucha apenas comenzaba. ¿Podría resistir sin perder por completo su esencia?
Andrés respiraba con dificultad, el aire ahora parecía cargar una electricidad palpable, un contraste entre el miedo que lo embargaba y la determinación que crecía desde el fondo de su ser. La sombra colosal frente a él se movía como un gran depredador, y su corazón latía al ritmo de un tambor de guerra. ¿Qué haré?, se preguntó, sintiendo el peso de su elección recorrerle cada fibra del cuerpo. Valentina comenzó a disiparse, el brillo de su figura era apenas un destello en la oscuridad. Papá, no dejes que esto te atrape. Sus palabras eran un eco de su amor, una llamada desesperada que atravesaba la negrura. Andrés hojeó su aliento, decidido a no ceder. Las tlahuelpuchis, espectros de locura y malignidad, se reían en un coro macabro. Tu amor no será suficiente, Andrés. Entrega tu luz, o pierde para siempre. Las palabras retumbaron como un lamento en su pecho. La sombra se acercó, dejando un rastro de frío que le llegó hasta los huesos. No. No te temo. Andrés supo que el momento había llegado. El sacrificio no era solo una ofrenda, era un enfrentamiento, un grito de desafío hacia lo que más temía. Valentina, vuelve. Siempre lucharé por ti. Con esas palabras, una chispa de valentía brotó en su pecho. La conexión con su hija se intensificó como un río de luz en medio de la oscuridad. Las tlahuelpuchis se estremecieron, retrocediendo ante la intensidad de su amor. Esto es una advertencia, Andrés, gritaron, su tono unisco entre la risa y el desespero. Tu amor es una debilidad, te llevará a la perdición. Andrés se sintió más fuerte, impulsado por la luz que emanaba de sus recuerdos, las risas de Valentina, sus abrazos. Todo se unió en una explosión de luz, una fuerza que retaba a las sombras. No más. Aquí estoy, Valentina. Lucha conmigo. Su voz resonó en el aire pesado, y un nuevo poder creció en él. Las tlahuelpuchis comenzaron a tambalearse, sus ojos como carboncillos absorbían la luz. Es solo un momento, Andrés. Tu amor se desvanecerá, susurraron. Pero él no escuchaba. Tenía que seguir, avanzar, liberar a su hija de las garras del miedo. Las sombras a su alrededor se agitaron, pero su voluntad ardía más brillante que la oscuridad. Con un movimiento decidido, extendió la mano hacia el caos, reclamando su luz, su amor. Eres mi hija, y siempre serás parte de mí. No aceptaré tu oscuridad. Gritó con una fuerza renovada. La luz se hizo un torrente, atravesando todo lo que le rodeaba, iluminando lo que una vez había sido un caos, transformándolo en esperanza. La figura de Valentina se manifiesta de nuevo, y un destello de vida vivaz recuperó su forma. Papá, dijo, su voz llena de fuerza. Podemos vencerlas. Las tlahuelpuchis, ahora tambalearon como si la esencia de su poder se desbordase a cada instante. Esto no ha terminado, susurraron mientras su oscuridad temblaba. Andrés sintió algo en su interior, el sacrificio había sido pagado con amor, y no con su vida. Sin embargo, su lucha apenas comenzaba. Las sombras danzaban, mutando en formas feroces, pero él no retrocedió. Nunca más me detendrán. Valentina, juntos, en ese momento, Andrés encontró el coraje que necesitaba para enfrentar la oscuridad. Su amor fluyó a través de su voz, surgiendo como un torrente incontrolable. Las tlahuelpuchis comenzaron a desvanecerse, gritando mientras sus figuras se perdían en el aire. Luis y Valentina quedaron en el centro de aquella luz brillante, visibles el uno para el otro en la unidad que habían formado. Las sombras que antes los envolvieron ahora eran solo ecos del pasado. Lo lograste, papá. La voz de Valentina, suave y plena, le llenó de una calidez indescriptible. Gracias por nunca rendirte. En ese instante, todo el vecindario pareció cobrar vida nuevamente. Las luces titilaron, y el aire se llenó de sonidos familiares, el murmullo de la vida regresando a su cauce. La oscuridad que había permanecido tanto tiempo finalmente se desvaneció. Andrés abrazó a su hija, aliviado, sintiendo el calor y amor en sus brazos. Siempre estaré aquí, Valentina. Siempre lucharé por ti. En ese momento, la noche se sintió fresca, la luz de las estrellas brillaba con fuerza y la brisa traía consigo nuevos comienzos.
La comunidad se había levantado una vez más, y entre sí, Andrés y Valentina hallaron el camino hacia la sanación, mientras se alejaban de las sombras del pasado. Andrés supo que habían vivido algo que siempre llevarían consigo. La lucha no había sido solo contra las Tlahuelpuchis, sino por el amor que no se dejaría jamás vencer. Así, padre e hija continuaron caminando por la vida. Un nuevo capítulo comenzaba, lleno de promesas y esperanzas, donde el amor siempre sería la luz más poderosa. Y ya nunca se permitirían perderse de nuevo. Hey. Este es el momento de mostrar tu apoyo. Suscríbete inmediatamente al canal para que no te pierdas las próximas historias exclusivas que estamos preparando. Dale al botón de like ahora mismo para alimentar el algoritmo y ayudarnos a crecer. Inunden la sección de comentarios con sus reacciones y teorías sobre el final. Compartan instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. Tu apoyo es esencial, y solo los verdaderos fans lo entienden. No esperes ni un segundo más.